Vamos en la nueva forma de hacer comunicación y televisión. Cáeme atrás. Vamos a seguir dentro del proceso de lo que estamos gestando y de lo que se está realmente conformando a través del Estado Dominicano, de la sociedad civil y de los partidos políticos. Y cuando hablo de la sociedad civil no me refiero directamente a un solo bloque que está conformado dentro de un partido político sin siglas, sin candidaturas, pero con posiciones en todos los estamentos y en toda la geografía política de nuestro país. Y ustedes saben a quiénes nos referimos, a esos referentes sociales que son los que hacen los negocios y son los que arrinconan a los gobiernos. Tenemos que documentar y darle seguimiento a la propuesta de modificación en nuestra Constitución de la República. O sea, esa parte política y esa parte social que siempre nos va a llamar la atención y en la que tenemos que participar, porque somos dominicanos, tenemos derechos, así como tenemos deberes. Y hacia allá es que nuestra esta generación tiene que llevarnos a todos. Recordemos que los partidos políticos ya no son los partidos de la tradición, de la formación política y que el caudillismo nos motivaba tanto. Hoy nos motivan más los sucesos y las acciones en conjunto. Así que nosotros debemos ponerle atención a qué está pensando el sector de los abogados, esos constitucionalistas que a diario nos van recitando y nos van diciendo cuáles son los puntos que realmente se deben modificar o los puntos que realmente deben permanecer en nuestra Constitución. Ya vemos que debido a la situación con el Ministerio Público y específicamente el hecho que doña Miriam Germán haya alzado la voz, y no solamente alzado la voz, haya enviado una comunicación formal, o sea, una carta, donde dejaba saber que no había sido consultada y que su opinión en particular tampoco entonces estaba contenida dentro de las opiniones que se debaten. Yo creo que en ese escenario ha sido algo negativo para el encargado de darle seguimiento a esas opiniones y de hacer un trabajo de escrutinio con la sociedad, que también debió mirar a lo interno del Poder Judicial. Y nos referimos en este caso al consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta. Es un FAO que no debió nunca de ocurrir. Pero son de las cosas que en política también suceden, aunque uno crea que las tiene todas cubiertas. Y en este caso para él, realmente es algo que se puede subsanar y por suerte se decidió dejar el artículo 174 fuera dentro del campo de la modificación. No quiere decir eso que en ese sector o en ese artículo de la Constitución no hayan condicionalidades que en el futuro deban de ser observadas. Lo único que se está proponiendo es que también la ley defina su integración. Es todo. Sí, pero yo quiero hacer de conocimiento público, antes de que entremos en estos pormenores, que ayer sostuvimos una mesa de trabajo con abogados, donde también estuvieron representantes de las asociaciones de fiscales,
con quienes, por cierto, vamos a continuar una conversación ya particular hoy. Y nosotros les adelantamos que este tema no es un elemento fundamental de la propuesta de reforma. Digamos que este es un elemento colateral que surgió de las distintas consultas y conversaciones que tuvimos en la primera etapa, es decir, en el 2021, cuando se intentó introducir el proyecto de reforma. Que nosotros pensamos, la consultoría piensa, aunque esta es una decisión final del presidente, y hablo ahora por mí, no por él, que la reforma, lo esencial de esta reforma es los elementos que todos conocemos, es decir, la idea de hacer difícil la repostulación consecutiva de un presidente de la República y propiciar la mayor independencia posible del Poder Ejecutivo del representante máximo del Ministerio Público. El criterio de mandar, así como la Constitución manda el funcionamiento y organización del Consejo, mandar también la integración que ya consta en la ley orgánica del Ministerio Público, dejarlo ahí para que el propio Ministerio Público, si quisiera en algún momento reorganizar el funcionamiento, que lo puede hacer porque depende de la ley, su organización, que depende de la ley, y ahora su integración. Es decir, ¿cómo está integrado? Porque todo en el tiempo cambia, nada tiene que ser estático por siempre. Ni siquiera estamos proponiendo que se modifique la integración. En este momento no se está proponiendo que se modifique la integración. El Consejo del Ministerio Público tiene una integración que es el procurador, un procurador de corte, un procurador fiscal y un fiscalizador. Hay algunos fiscales, por cierto, que no están muy contentos con la integración o con el funcionamiento del Consejo, pero eso es un tema del Ministerio Público. Pero para terminar esta idea de la conversación, nosotros, la consultoría, que no es la decisión del presidente aún, le dijimos que si los fiscales, si los miembros del Ministerio Público están conformes con esa integración, nosotros llevamos la idea al presidente y no tengo mucha duda de que este elemento él lo pueda incluso hasta desistir, extirparlo de la propuesta. Ahora, nunca se ha intentado de extrañar de la Constitución el Consejo, jamás. La Constitución establece que el gobierno del Ministerio Público será el Consejo del Ministerio Público, y eso será así. Sencillamente se ha propuesto que la integración, tal como está, sea materia legal y no materia constitucional. Ahora, tengo que ser honesto, en esta propuesta no se plantea que necesariamente el procurador sea de carrera, porque la carrera del Ministerio Público termina en la Corte. Es decir, la ley no incluye al procurador dentro de la carrera. Expresamente se dejó esta posición fuera de la carrera. Es como la carrera militar, que termina en el rango de coronel, no en el rango de general. El que llegó a coronel culminó la carrera militar. El que llegó a procurador de corte culminó el último escalafón de la carrera del Ministerio Público. Ahora, ¿usted quiere que yo le diga mi opinión personal? Como abogado y como ciudadano. Yo creo que limitar la posibilidad de designar un fiscal general, como se llama en otros países, o un procurador general, como se llama aquí, al hecho de que sea de carrera, puede en un mercado, en un menú estrecho, porque donde las opciones no son tan amplias,
pudiera dar lugar a que una persona que tiene las condiciones, la integridad y la experiencia no tenga que ser excluido de la posibilidad de ser escogido procurador y que tengamos que someternos, y cuando digo tengamos no hablo del gobierno, porque esto es a futuro, que el país tenga que someterse a escoger a un procurador dentro de lo que hayan cursado la carrera. Por ejemplo, Miriam Germán, ella fue fiscal en su juventud, pero también fue juez de paz, y después fue juez de primera instancia, y después fue juez de la Suprema. En el sentido estricto legal, ella no es una fiscal de carrera, y ella es hoy la procuradora y lo hace muy bien. De manera que pueden aparecer otras personas como eso. Por ejemplo, Subero Isa no es un juez de carrera y fue presidente de la Suprema. De manera que hay casos en que un abogado que no pertenece a la carrera puede tener la capacidad gerencial de liderar el sistema de justicia o el Ministerio Público. Por tanto, fíjense que la misma ley establece que los jueces de la Suprema, el 25% se le otorga a los que no son de carrera, sino abogados, o él al final tomará la decisión. La reunión de ayer fue una reunión amplia, una mesa de trabajo, continuando, consultando con abogados y instituciones interesadas en este tema. Dentro de esas instituciones, nosotros invitamos a las asociaciones de fiscales que comparecieron. Pero la reunión de hoy ya es particular con ellos para oír su parecer y si ellos nos convencen de que esto no conviene en este momento, o esa es la aspiración general de los miembros del Ministerio Público, que supongo están representados en estas asociaciones, pues llevarle este resultado al presidente. Ahora, tenemos que estar conscientes de que nuestra justicia y los estamentos judiciales, las altas cortes y el Ministerio Público está politizado y está secuestrado por los políticos que están ahí dentro. Aquí, favores de justicia fueron pagados con nombramientos en esas posiciones y que son hoy los que nos marcan las pautas en el orden judicial. Y eso también tiene que ser corregido. Luis Henry Molina era un dirigente político. Y hoy esas sentencias que están saliendo, que para mucha gente son sorpresas, pero que nosotros sabemos que son negociaciones. Con el fallo absolutorio, la segunda sala del Tribunal de Alzada revierte la sentencia dictada en primera instancia el 15 de octubre del 2021, que había condenado a 8 años de cárcel por soborno y lavado de activos a Ángel Rondón y a 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de activos a Víctor Díaz Rúa. En su sentencia del 31 de julio pasado y difundida este viernes, la Suprema Corte también ordenó la devolución de bienes que estaban incautados. El tribunal, presidido por Francisco Antonio Jerez, Nancy Salcedo y Frank Soto, fundamentaron su sentencia en 3 ejes: la falta de pruebas concretas, la ausencia de un delito precedente y la interpretación de la ley. El tribunal señaló que en el caso de Rondón no se logró identificar a los funcionarios específicos que habrían recibido sobornos. Sin una identificación precisa de los receptores de los sobornos, la acusación carecía de un elemento fundamental para sustentar las condenas. Además, en el caso de Díaz Rúa, la Corte destacó que para condenar a una persona por lavado de activos es necesario demostrar que los fondos en cuestión provienen de un delito previo. Y según el expediente, la Corte no
no encontró pruebas suficientes de que dicho imputado hubiera cometido un delito precedente que justificara la acusación de lavado de activos. Además, la sentencia detalla que el Tribunal de Primera Instancia había declarado prescrito el delito de enriquecimiento ilícito, lo que significa que no podía ser legalmente perseguido debido al tiempo transcurrido. De acuerdo con el abogado Francisco Álvarez de Participación Ciudadana, la decisión de la Suprema representa un revés en la lucha contra la corrupción. Asimismo, para el abogado Jamil Chaer del Centro Juan 23. El crimen existió y no se pudo probar por deficiencias en la investigación, por mal manejo del Ministerio Público en este caso, que debió haberse trasladado a Brasil, por ejemplo, a interrogar a los funcionarios de Odebrecht, pero no lo hizo. Y lo que nos queda es, yo no diría que la absolución, lo que queda es la impunidad en la República Dominicana. Se veía venir por la mala instrumentación del proceso, pero al mismo tiempo no deja de someter a toda la ciudadanía y sobre todo a las organizaciones que han luchado contra la corrupción desde hace mucho tiempo a un sentimiento de indignación e impotencia. Mientras que el abogado de Díaz Rúa indicó que fortalece su defensa ante la consideración del recurso de casación que tuvo la Suprema Corte de Justicia. Confirmó lo que todos sabíamos de que el ingeniero Víctor Díaz Rúa no recibió soborno Odebrecht en la ejecución de las obras que ellos contrataron en el país. El caso fue develado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre del 2017, cuando Odebrecht reveló pago de sobornos millonarios en varios países, incluida República Dominicana. Mediante un acuerdo con la Procuraduría, Odebrecht reconoció haber pagado $92 millones en sobornos en el país para ser beneficiada de obras de infraestructuras en 2003 y 2012. La sentencia condenatoria fue dictada en octubre del 2021. Había sido ratificada en mayo del 2023 por la tercera sala de apelación del Distrito Nacional. Y este viernes, la Suprema Corte de Justicia acogió el recurso de casación. Son el resultado de ese acuerdo y de esa politización dentro de los estamentos judiciales. Aquí para nosotros no es sorpresa ni es algo ajeno a lo que realmente han hecho todos los que han asumido el poder. El poder lo permea todo. Y esa es la parte que nosotros como sociedad tenemos siempre que observar y que estar muy atentos. Yo no creo en independientes. Yo no creo en honorables que no se involucran, porque son los primeros que usted los ve pidiendo favores. Vayan y miren los hijos como están dentro del poder político, pero en el área de relaciones exteriores, embajadores, ministros consejeros y representantes de nuestro país en tierras extranjeras. Porque así sí es fácil no involucrarse. Así sí es fácil no participar en política ni dar opiniones a nivel público. Como otros que las opiniones también las facturan. Busquemos las asesorías que tienen esos grandes juristas que son los que emiten opinión y los que nos trazan las pautas a nosotros como sociedad. Por eso yo entiendo que la revisión del Ministerio Público, lo que se puede hacer es postergar, pero no realmente decirnos que no requiere de una observación. Y nadie aquí está ajeno a lo que aquí se ha hecho y lo que se hace. Por eso los expedientes se caen, por eso los expedientes no llegan a una conclusión definitiva y por eso también en nuestro país los juicios duran tanto tiempo. Por la complicidad que existe y el maridaje que existe entre los llamados a hacer justicia y realmente los beneficiados en el papel político. Y eso ha sido nuestro país históricamente. No es un asunto coyuntural ni es de este momento. Lamentablemente nuestra historia está plagada
y está llena de falsos héroes que lo único que han hecho es particularizar y buscar esos puntos. Recordemos a Subero Isa, que para mí el fatídico Subero Isa, un hombre que se atrevió a decir que como presidente de la Suprema Corte de Justicia tomó una decisión política y no jurídica con el caso de la Sunland. Ahí está la historia que él mismo se encargó de revelar, porque ni siquiera la vergüenza le tocó al momento de hacer su confesión. Así es nuestra historia y así somos nosotros. Por eso, claro, todo el tiempo tener presente esas acciones para no confundir los reales héroes de nuestro país y los coyunturales héroes que van a proteger intereses. ¡Vamos! Vamos a ver ese protocolo que aquí se preparó para la toma de posesión del segundo mandato del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, cubriendo el periodo 2024-2028. Un protocolo que empezó a tener un cambio, una modificación, desde que se cambió la sede. Salir del Congreso Nacional, de la sede del Congreso, hacia el Teatro Nacional. Cartas en el asunto. Mira, parece que vamos a tener números récord en términos de expresidentes, personalidades, incluso celebridades que han manifestado que quieren venir a la toma de posesión. Y hay una limitante importante en el Salón de la Asamblea Nacional. Solucionados los temas legales, como lo han hecho ambas cámaras y se han puesto de acuerdo, pues lo vamos a hacer en el Teatro Nacional para tener mayor comodidad. Y hoy tenemos alrededor de 15 jefes de Estado que van a venir, más personalidades que ameritan también que estén presentes. Nadie conoce que en la Asamblea Nacional hay muchas limitaciones de espacio. O no que nadie, pero poca gente, y no tiene por qué enterarse mucha gente, y entonces se está solucionando con eso para sentirnos más cómodos en el día de la inauguración. Pero los invitados internacionales, esa gran representación que valida las relaciones de nuestro país con esos países que hoy refrendan y aprueban nuestro gobierno. En momentos de crisis en América Latina, nosotros seguimos siendo el referente ya no solamente económico, sino también político. Esos son los elementos, las señales que nos garantizan a nosotros la inversión económica de extranjeros en nuestro país. A eso es que se le llama garantías. Un país que no esté sumergido en una crisis social y política, como lamentablemente lo ha estado la hermana República de Venezuela. En principio, como venezolano, uno pensaría que los problemas de Venezuela deben resolverse desde la institucionalidad del país. Por supuesto, se comprende que hoy están en duda algunas de esas instituciones del país y uno logra entender la preocupación de otros países, ¿no? Ahora, cuando uno observa la cronología de las apariciones públicas de otros países, en especial países de Sudamérica, uno puede observar que aparecieron jugando, como se diría en el fútbol, adelantado, ¿no?
muchos de esos países ya habían emitido declaraciones el propio domingo 28 de julio, el día de las elecciones en Venezuela, y eso desde algún punto de vista puede ser preocupante, porque no han dejado que la institucionalidad de Venezuela pueda responder para objetar la actuación de esas instituciones. Es decir, hay un conjunto de países que antes conformaron lo que se conoció como el Grupo de Lima, que lamentablemente han jugado adelantado en este partido. Tenemos un grupo de países que han jugado un poco más prudentes, que es el caso, tú bien los has mencionado, de México, Colombia y Brasil, que han intentado mediar, ¿no? Sin comprometerse con una opinión definitiva con respecto a los resultados. Si esta intermediación, o mejor dicho, ¿cuál intermediación de estas dos pudiera dar resultado? Por supuesto que uno piensa que aquella intermediación que no favorece a ninguna de las partes, sino que espera el resultado de la institucionalidad y que está abierta a escuchar a los diferentes sectores de la vida política de Venezuela. Que por cierto, también hay que decirlo, esta polarización política que se proyecta no solamente a lo interno del país, sino a lo externo del país, es de algún punto de vista no tan verdadera, porque en Venezuela hay una diversidad política mucho más grande de lo que es el chavismo y la oposición tradicional, que es lo que se conoce internacionalmente. Entonces, hay que incluir al país, darle legitimidad a los actores políticos, darle legitimidad a la institucionalidad para poder dar respuesta a la situación que tenemos actualmente. Si no se fortalece la institucionalidad, disculpa para completar la respuesta, si no se fortalece la institucionalidad, ninguna solución va a ser definitiva, porque una de las dos partes siempre va a estar en contra de esa decisión. Usted plantea entonces como solución fortalecer la institucionalidad más allá de cualquier presión internacional. José Morales Arilla, bienvenido también usted al debate de France 24. ¿Coincide usted con esta postura de Oscar o cree que algunas de las diferentes posturas que hay en América Latina pueden ayudarle a Venezuela? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, sí, o sea, fortalecer la institucionalidad siempre bienvenido, ¿no? Pero la elección ya fue. Y lo cierto es que esas dudas que se manifiestan sobre las instituciones del país, que están muy bien fundadas, no son solamente externas, son fundamentalmente internas. La gente no confía en las instituciones del país. Justo acaba de salir una encuesta, que es la primera encuesta que yo he visto posterior a la elección, que habla de que 93% de los venezolanos piensan que las elecciones las ganó Edmundo González. Entonces, 93% de los venezolanos consideran que lo que dijo esa misma noche el presidente del Consejo Nacional Electoral no es verídico. Entonces, la desconfianza va mucho más allá del plano internacional. Es fundamentalmente doméstica la falta de confianza en la institucionalidad. En Venezuela, la responsabilidad de la adjudicación de las elecciones cae estrictamente sobre el Consejo Nacional Electoral, que en Venezuela el Consejo Nacional Electoral representa un poder público independiente, independientemente del judicial, independientemente del ejecutivo y del legislativo. Y el CNE, que es el órgano que representa el poder electoral, ha fallado en publicar la información de actas por mesa que por ley ya debería haber publicado y que en el pasado siempre habría publicado ya para el tiempo que ha pasado desde la elección. El CNE también ha fallado en realizar las 3 auditorías que por ley tocaría haber realizado para este momento y que en el pasado siempre había realizado. El CNE no ha informado sobre la situación del material electoral, máquinas de votación, material impreso, memorias removibles. ¿Dónde está el material electoral que tenía que haberse documentado? El CNE lo único que ha hecho es publicar unos resultados agregados que son matemáticamente inverosímiles, que son los porcentajes redondos al segundo decimal, algo que ocurre una vez en 1 billón. Entonces, el problema de la institucionalidad que bien se manifestó en el principio de la posición previa, está clarísimo, y es que el problema es que el CNE, ni el TCJ, ni la Fiscalía, ni ninguna institución en Venezuela es independiente. El Centro Carter, que fue invitado por el CNE y que fue validado en Venezuela hasta por el ministro de Defensa antes de las elecciones,
hoy ratifica que la oposición ganó las elecciones y niega que haya alguna evidencia de hackeo. Esta deslegitimidad que ocurre en la institucionalidad venezolana también tiene una historia, y es que la oposición venezolana no ha aceptado resultados en Venezuela prácticamente desde el año 2000, ¿no? Entonces, cuando tú consuetudinariamente estás llamando a fraude o estás asumiendo que hay un fraude en las elecciones, de hecho, después convocas y desmovilizas a tu propia población y luego vuelves a votar, la credibilidad en el órgano electoral obviamente se va a ver. A mí me parece que hace mucho sentido que en la ronda de votación previa, Brasil, México y Colombia hayan decidido abstenerse de tomar parte, porque son los países que por la configuración de sus gobiernos tienen canales de comunicación abiertos con Maduro, y ahorita la única posibilidad de una transición democrática, pacífica en Venezuela pasa a través de una negociación mediada en parte por ellos, que pueda dar espacio a un cambio político en el país. La necesidad de una transición. Estos son países, México, Colombia y Brasil, que han hecho mucho énfasis en el principio de la autodeterminación de los pueblos para tratar de no meterse. Y eso es, la verdad es que es un principio muy importante. Y lo que precisamente pasó el 28 de julio es que el pueblo autodeterminó que quiere una transición democrática en el país. O sea, la oposición venezolana el 28 de julio lo que logró no tiene precedentes históricos, a pesar del ventajismo, de la manipulación de la necesidad de millones de venezolanos, a pesar de que se privó a 8 millones de migrantes de su derecho a participar, a pesar del amedrentamiento de los testigos, a pesar de la persecución de los organizadores antes de la elección, a pesar del riesgo de la represión postelectoral que ya se ha venido materializando. A pesar de todo eso, la oposición no solamente logró más que doblar en votos al oficialismo, sino que logró demostrarlo que dobló en votos al oficialismo. El 83% de las actas recolectadas y publicadas por la oposición son verídicas, han sido validadas por 4 análisis internacionales independientes, son consistentes con resultados de exit polls, de quick counts, de encuestas. Lo único que no es consistente es lo que publicó el CNE, que no es a nivel de mesa, que es un solo resultado agregado y que de paso es inverosímil, son porcentajes redondos al primer decimal. Esto es difícil de transmitir, pero es una prueba. Para que ocurra eso naturalmente, eso ocurre una vez en 1 billón. O sea, esos agregados no están validados por actas a nivel de mesa. Si eso fuera verdad, ya lo habrían publicado, porque como dijo el CNE, el Centro Carter, no hay evidencia de hackeo. No, digamos, ellos tienen la misma información que la oposición tiene en las papeletas que escaneó y publicó. Entonces, lo que pasó en Venezuela, lo que Brasil, Colombia y México no pueden hacer, dado que enfatizan el principio de autodeterminación de los pueblos, es decir, es actuar como que si lo que pasó el 28 de julio no pasó. Donde sus ciudadanos han tenido que salir de una u otra manera a buscar una alternativa que les posibilite la manutención de la familia y la de ellos propiamente. Fíjense que ahora recientemente con cerrar las relaciones diplomáticas con República Dominicana, los venezolanos, para poder acercarse a nuestro país, están teniendo que utilizar consulados diferentes que están en otros países, específicamente en Sudamérica, Colombia principalmente. Entonces, hoy nosotros tenemos que sentirnos complacidos, orgullosos, pero sobre todo observar siempre que eso es lo que tenemos que mantener. El clima de paz, el ambiente de inversión y de desarrollo social y político. Hoy estamos dentro de una generación política que es mucho más preparada académicamente, pero que todavía utiliza métodos aprendidos por la política tradicional. Vamos con los llamados cambios, las rotaciones
o si no, las confirmaciones. Nuestro país sigue siendo el mismo sancocho a la hora de formar un gabinete, de conformar un gabinete. ¿Y por qué? Los intereses siempre afloran, siempre están presentes. Y a eso es que uno se refiere cuando habla de institucionalidad, pero en política hay que entender que tradicionalmente el que trabaja política, el que apoya a un candidato de manera pública, de manera directa, es el que procura ocupar el puesto. Eso de las capacidades, las relaciones, aunque tenemos que reconocer que en este gobierno también han funcionado los padrinos, aquellos que de una u otra forma han señalado y han apoyado el que alguien ocupe una posición. Una prueba de fuego a nivel político para el Partido Revolucionario Moderno, que ya sabe que tiene que buscar un candidato para el 2028 o candidata. Y no es que se puede desde ahora empezar a hacer política abierta, pero todos sabemos que las señales es lo primero que la gente anda buscando. Y en ese aspecto, todos estamos atentos a lo que son los decretos, las confirmaciones, los gritos de aquellos que hoy no entienden el por qué tienen que salir del gobierno y que realmente todos sabemos, porque el rumor público se encarga de decir quién ha cumplido y quién no. Por suerte, ya hay algunos que no tienen que escuchar el rumor público porque ya tienen su confirmación garantizada. Y en ese sentido, vamos a ver en este nuevo periodo cómo se va a conjugar el desarrollo de la aplicación y cómo van a ser concluidos los temas que realmente tiene que cerrar el periodo de gobierno del licenciado Luis Abinader ya en su segundo mandato y, ¿por qué no?, en su último periodo como presidente de la República. Vamos en la nueva forma de hacer comunicación y televisión. Cáeme atrás. Vamos a hacer uno con ese tema está candente, la unificación de las elecciones, pero es que ya yo lo hice en el anterior, ¿no te acuerdas que yo te hablé del que yo no estaba de acuerdo con la unificación? Tú no votaste, parece, pero yo te lo dije. ¿No te acuerdas? Bueno, entonces vamos aquí a una cosa. Déjame decir algo de eso. Las partes políticas, lo que conlleva a los procesos electorales, eso lo vamos a ir hablando y eso lo vamos a ir detallando, porque también nosotros tenemos opinión y queremos participación. Así que lo de la unificación de las elecciones, que no es más que hacer que todo el mundo vote en un solo día, cuando se justifica con la parte económica, es entendible. Pero también hay que ver la parte logística y lo que conlleva para la Junta Central Electoral el trabajo y el control, ese seguimiento. Porque, señores, para nadie es un secreto que aquí cada candidato se preocupa por sus votos. Y si ya nosotros estamos en la diversidad de que los candidatos son independientes en el aspecto de que usted tiene que votar por ellos de manera individual, ya no hay arrastre porque no hay listados, ya ustedes se imaginan tener que votar por el regidor, por el vocal, por el alcalde o el director de una comunidad, de un municipio o de un distrito, y también tener que votar por el
pero es complejo el proceso. Y sobre todo, a aquellos que hablan de costo. En una comunidad, ¿cómo se va a diferenciar el costo del voto del diputado y del regidor? ¿Hacia dónde va a ir la gente y con quiénes es que realmente va a apoyar en ese sentido? Al regidor le va a costar más tener el apoyo de aquellos que están con el diputado. Y la historia de los fondos de los diputados, yo no soy que las voy a crear. Ya están creadas por lo que nosotros hemos tenido que vivir. O sea, que esto es muy complejo y depende del, como se dice, del cristal con el que usted lo mire. Unificar las elecciones para mí sigue siendo un atraso. Es devolvernos. Pero también tenemos que escuchar los demás sectores. Lo único que yo no estoy de acuerdo es con que se me quiera justificar solamente y simplemente por el costo que va a tener el país el día de las elecciones. Busquemos los costos agregados y busquemos las nuevas formas de hacer propaganda y de hacer campaña fuera de la ley de inversión en las candidaturas. Y por eso nosotros necesitamos también una Junta Central Electoral mucho más observadora, pero con la capacidad sancionadora, de poder sancionar a aquellos que violen la ley. Ese poder político que sigue estando por encima de las instituciones, hay que ponerle su freno. Así que no nos gusta, porque a nadie le gusta que le llamen la atención, ni que le limiten sus poderes, pero el poder es de todos. Todos como ciudadanos también tenemos derechos, así como cumplir con nuestros deberes. Vamos en la nueva forma de hacer comunicación y televisión. Cáeme atrás.